Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Bueno, hoy, ¿verdad? Usted sabe que hemos comenzado a estudiar lo que es la ley y la gracia. Estos son temas que son muy importantes, ¿verdad? En lo que es nuestro desempeño como creyentes, como hijos de Dios. Yo creo que todos los hijos de Dios deberían especializarse en temas como este. A veces, ¿verdad? Yo venía meditando de camino y me preguntaba por qué las personas quizás hay una resistencia al entendimiento de estos temas. Y esas mismas personas se preguntan cómo no pueden salir de ciertos comportamientos, ¿verdad? De ciertas conductas, de vicios, de adicciones, de usted, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Todos tenemos de debilidades, pero cuando profundizamos en temas como este, pues estamos, ¿verdad?, claros que sí podemos salir adelante, que tenemos una vida
que nos provee todo lo necesario, ¿verdad?, para ser efectivo, pero sobre todas las cosas, una vida que, dile a alguien que agrada a Dios. Sinceramente, si yo le pregunto, ¿a cuántos le gustaría constantemente agradar a Dios? ¿Verdad que sí? Y cuando no lo agradamos y cuando hacemos las cosas y cuando nos deslizamos, ¿verdad? Porque en la gracia nos deslizamos muchas veces. Y viene, ¿verdad?, ese sentido de culpabilidad en donde, ¿verdad?, experimentamos cierta impotencia porque no podemos, como que nos sentimos, ¿verdad?, como que no tenemos las herramientas, como que no conocemos la raíz que nos lleva, esa razón que nos lleva a fallar. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos estudiando lo que es la ley y la gracia, porque son temas relevantes para poder entender, ¿verdad?, por qué nos comportamos de cierta manera, pero también cómo Dios nos ha dado las herramientas, amén. Así que hemos comenzado con estos dos temas, pero los estamos estudiando responsablemente. ¿Desde dónde? Vamos a ver. ¿De qué es lo que hemos repetido durante todos estos últimos, incluyendo este miércoles? ¿Desde dónde estamos estudiando estos temas? Desde, ahí está, se lo puse grande. ¿Desde qué? Repítalo, porque es que ¿usted sabe qué pasa? Que el problema es que si no comprendemos, si no entendemos, si no analizamos el propósito, ¿por qué es importante entender el propósito? Vamos a ver. ¿Por qué usted cree que es importante entender? Porque en el propósito de Dios está consignada, ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. Así que es importante que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Estamos hablando que debemos esforzarnos, ¿verdad? Y alguien se cayó allá afuera, como que hay muchas distracciones. ¿Te caíste, Rafa? ¿Qué fue? ¿Se partió la puerta? ¿Algo pasó? No, no tiene que ver contigo. Ah, ok, gloria al Señor. Pues volviendo al tema, ¿verdad? Y venciendo las distracciones. Tranquilo, estás perdonado. No eres el único, no te preocupes. Ya Dios te perdonó y a todos los que están hablando. Gloria al Señor. Así que es importante que entendamos desde dónde debemos comprender lo que es el propósito, porque en el propósito está consignada lo que es la voluntad de Dios. Amén. Donde, ¿verdad? En esa voluntad de antemano, ¿qué es lo que ocurre? Dios predestinó. Estoy escuchando como alguien, ¿no? Ok. ¿Verdad? Donde desde antemano Él predestinó y estableció su único plan. Así que es importante que entendamos el único plan de Dios, porque en el plan de Dios está lo que Él espera, están sus expectativas. No se trata de las expectativas de nosotros. Yo sé que a nosotros nos gusta que nos apapachen, que nos den cariño, y nos gustaría venir, ¿verdad?, a la congregación, a que Dios, aleluya, sentir ese amor paternal, y todo eso sí también es parte de nuestra experiencia, sentir que tenemos Padre, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros automáticamente, legalmente, cuando nacemos de nuevo, es que se nos otorga, ¿verdad? Perdemos la orfandad, tenemos un Padre, Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y eso está en el Evangelio de San Juan, que nosotros somos engendrados. ¿Cómo qué? ¿Cómo somos engendrados? Vamos a ver. ¿Como cristianos o como hijos? Como hijos, claro que sí, pero hemos pensado que hemos sido engendrados como cristianos, y el problema de pensar que esto tiene que ver con cristianos nada más, pues es que entonces nos esforzamos por tener reglas cristianas, pero cuando entendemos que somos hijos engendrados, entonces podemos comprender desde esa vida, ¿verdad?, podemos hacer aquello que Dios espera, ¿verdad?, lo que Él mismo quiere, no lo que yo quiero. Alondra, no significa que Dios no te va a conceder peticiones en tu corazón, que Dios te va a ayudar. Gaby, que tú eres un joven, ¿verdad?, que también estás emprendiendo. Eso no significa que Dios no nos ayude. Al contrario, Gilberto, significa que Dios nos da, ¿verdad?, las herramientas, lo necesario. Y es importante porque en esta vida la gran mayoría de las cosas se supone que las hagamos nosotros. Dígame, pastor, ¿cómo? Desde la vida y la naturaleza que se nos ha impartido, ¿verdad? Y eso es la gracia, eso lo vamos a estudiar más adelante. Comenzamos, ¿verdad?, con la ley, y enseñamos que la misma, ¿verdad?, no comenzó con Moisés. ¿Con quién comenzó la ley?
comenzó con Dios. Amén. Esa es la primera ley que estudiamos porque esa es la ley de Dios. Amén. Dios se deleitaba en la respuesta de su creación. No eran reglas en tablas, era una ley viva, era una ley orgánica, era una ley que fluía de forma natural. La creación no necesitaba recordatorios, Adán no necesitaba recordatorios, él hacía desde el ser, ¿verdad? Enseñamos que una ley requiere obediencia, amén, diga conmigo obediencia. Y toda la creación, incluyendo los seres angelicales y el hombre, ¿verdad? Que ese hombre fue creado ¿a qué? ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen y semejanza de Dios. Pero fíjese que enseñamos que ¿quién fue los primeros que violaron la ley de Dios? ¿Quiénes fueron? Los ángeles. Qué bueno, esta clase hoy está buenísima, así que este repaso son gente que están entendiendo. Los ángeles fueron los primeros, pero usted sabe que cuando los ángeles violaron la ley de Dios, Dios los encarceló, ¿verdad? Porque pasaron de ángeles, pasaron a ser demonios, ¿verdad? Y muchos de ellos están encarcelados, otros andan sueltos por ahí, ¿verdad? Haciendo de la suya. No obstante, ¿verdad? No entró la ley del pecado. La tierra no fue maldita por eso. No fue maldita por eso. ¿Cuándo fue la tierra maldita? ¿Cuándo entró entonces, ¿verdad? Cuando el hombre falló. Cuando el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y en el caso, ¿verdad? De que cuando éste transgredió, la consecuencia fue devastadora. Y yo quiero que usted entienda esto porque esto es la raíz de todos los males. No podemos ser creativos pensando que esto ocurre por esto, por lo otro. Tenemos que ir a la raíz de los problemas. Tenemos que entender cómo surgen todas las situaciones, ¿verdad? Y cómo surge el pecado. Por eso enseñamos esto. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, diga por un hombre, y por el pecado la muerte, asimismo pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Y ahí dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que lo primero que aparece cuando el hombre peca es el pecado. Diga conmigo, el hombre pecó y apareció el pecado. Dios le dijo, el día que tú peques, entonces ese día morirás. Amén. Y aparece el pecado y a su vez este pecado pasó a todos los hombres. Fue como una transferencia orgánica. Ya eso no se salva nadie. Todo el mundo nace con esa naturaleza. Todo el mundo nace, ¿verdad? Porque se adhirió todo eso, desarrolló y pasó a todos los hombres como una naturaleza y una realidad incambiable, todo un caos. Escuche bien, por favor, no tiene que atender aquí porque es importante. Todo un caos, una naturaleza de pecado, ¿verdad? Y lo más importante es que esta naturaleza, diga conmigo, era insalvable. No la salva, y le voy a decir algo bien importante. La naturaleza adámica no la salva ni el médico chino. Y ese es el problema que la iglesia hoy, mami, tiene que entender. Nosotros no entramos a este reino para ser mejorados. Es imposible, Emma, que la naturaleza que le falló a Dios sea mejorada. Esa naturaleza está condenada, esa naturaleza fue destituida, esa naturaleza está destinada y está sentenciada a ser crucificada. Pero que la gente no quiere entender eso, ¿eh? La gente lo que quiere es adobar, la gente lo que quiere es pasarle la mano y que todo me vaya bien y la mejor vida, etcétera. Porque la pretensión es esa pretensión humanista prefiere, ¿verdad?, que eso sea lo que ocurra. Así que tomando otra vez el tema, todos a partir de ese instante nacían como y en pecado. Diga conmigo, yo antes de Cristo era el pecado. Dígalo, no, porque es que los pecadores son otros, los pecadores son los que me ofenden. No, automáticamente nosotros nacimos en pecado. Y mírelo como lo dice Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que todos nacen por naturaleza en pecado. Hasta aquí dudas, preguntas. Fue como un cáncer que crece en un cuerpo humano. ¿Cómo crece un radical libre en un cuerpo humano? Como los que tienen una idea. ¿Qué es lo que hace el cáncer? El cáncer entra
a ese cuerpo, ¿verdad? Solamente hace falta una célula, ¿verdad? Un radical libre, lo que se llama un radical libre, y eso automáticamente, esa célula va contaminando otras células y ese cuerpo se va alimentando de la propia energía del cuerpo. Así que imagínense lo devastador. O sea, el pecado yo lo puedo comparar, ¿verdad?, a un cáncer, porque en el caso de pecado, como naturaleza comenzó a usar su propia voluntad, crecimiento para tener un solo resultado, que era la muerte. Inmediatamente que el hombre pecó, la sentencia automáticamente era, diga conmigo, la muerte. En el caso del cáncer, ¿verdad? No es ese cáncer entra a la voluntad de esa persona y crece automáticamente. Usted nació con pecado, usted nació con el cáncer llamado pecado. No había forma de trabajar con eso, ¿verdad? Y en lo referente al pecado, lo que vive por esa nueva voluntad contraria, desordenada, hace, ¿verdad?, de sus participantes y los termina convirtiendo, diga conmigo, en esclavos. Por eso es que la gente, y esto vuelvo y repito, es importante que lo entendamos para que entendamos, Gaby, la razón de por qué se nos hace tan difícil, ¿verdad? Y yo lo dije hace la última clase lo mencioné y lo dije inicialmente, que Pablo como perito de este tema, Pablo reconoció que habían dos leyes en él. Estaba la ley del pecado y de la muerte y estaba la ley de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo le había impartido la nueva vida, pero todavía quedaban rasgos en el alma y memoria en el alma de ese pecado. Así que esto hace que toda la humanidad termine siendo esclava del pecado, ¿verdad? Esto ofendió a los fariseos. Jesús le dijo, ustedes son esclavos. Y los fariseos le dijeron, porque es que a mí me da gracia con los religiosos, porque los especialistas en religión no les gusta que le digan esas cosas, pero si practica el pecado, usted es esclavo del pecado. O sea, tenemos que decidirnos. Tenemos libertad porque es un asunto conferido, ¿verdad? Diga conmigo, yo soy libre. Usted puede ser libre, usted puede operar. Pero si no entiende la anatomía, si no entiende dónde está el pecado en usted, si no entiende la parte que tiene que ser, que tiene que comprender, si no saca la vida nueva que está en su espíritu, donde usted ha sido recreado, no la saca hacia afuera, pues entonces automáticamente usted va a estar haciendo cosas sin querer, queriendo, pero cuando hacemos cosas estamos respondiendo a una ley. Así que estamos respondiendo porque inicialmente enseñamos que la ley requiere obediencia, ¿verdad que sí, Billy? Tú lo dijiste ahí, yo lo anoté. La ley requiere obediencia. Y cuando esta ley no se identifica en nosotros y dice, entonces automáticamente nos convertimos en esclavos del pecado. En el caso de los fariseos, Jesús le dijo, ustedes son esclavos. Y ellos dicen, no, mi papá es Abraham. No, y ustedes son esclavos porque ustedes practican el pecado. Porque Jesús se estaba refiriendo a la naturaleza y ellos, como eran tan religiosos, ellos no podían comprender que el problema tenía que ver con una naturaleza. ¿Amén? Mientras esta ley estaba vigente, no había nada que se pudiera hacer. Mientras la ley del pecado y la muerte entró en vigencia, dile a alguien, no había esperanza. No había esperanza. Y aunque Dios usted sabe que Dios le profetizó a la serpiente, ¿verdad? Usted no hay problema. Usted no le tiene que profetizar solamente a las personas justas. Usted puede profetizarle a algunas serpientes por ahí. Profetícele, no hay problema con eso. Dios le profetizó a la serpiente y ¿qué le dijo? Dios le dijo, yo voy a poner fin a este gobierno ilegítimo que tú has provocado y va a nacer y la simiente te va a destruir la cabeza y va a recuperar la autoridad. Eso es que estaba hablando. Usted tiene que entender, ¿verdad? Más allá de hablar de la serpiente, de la cabeza, que si pisar, todas estas cosas tienen una enseñanza bien profunda que la debemos de entender para hablar con entendimiento. Así que Jesús, mientras esta ley estaba en vigencia, ¿verdad? Y estaba haciendo de la sociedad, no había nada, ¿verdad? Voy a decir algo que yo quiero, como estamos en una clase, ¿verdad? No estamos en un culto, yo sé que la gente me está viendo, pero no había nada que se pudiera hacer, ni el propio perdón podía resolver el problema, ni el propio perdón. Ni el propio perdón podía resolver, porque el perdón antes de la ley de Moisés, bueno, vamos a entrar a la ley de Moisés el miércoles que viene,
Pero en ese proceso, ¿verdad? En lo que es el punto, era un perdón remedial. Era como una bienaventuranza, ¿verdad? No estoy hablando de ahora, estoy hablando del pasado, estoy hablando cuando la ley del pecado estaba, ¿verdad? Y no significa que el perdón no sea hermoso, ¿verdad? Cuando sentimos que experimentamos un perdón, etcétera. Pero el problema del pecado no se resolvía con un perdón. Diga conmigo, se resolvía con la muerte. Se resolvía con la muerte. Imagínese Dios toda la vida perdonando la naturaleza adámica. No había break porque esa naturaleza se rebeló y esa naturaleza fue sentenciada. Esa naturaleza fue destituida de la gloria de Dios, fue destituida del huerto. Se le pusieron ángeles con espada para que no regresara y no iba a regresar nunca más. Y entonces estos perdones eran remediales, ¿verdad? Era como que una solución temporera. Así como la ley, cuando entremos en la ley de Moisés, que yo voy a empezar a explicar cómo, ¿verdad?, la ley señalaba, pero también habían unos remediales que eran tipo y sombra, como los sacrificios. El sacerdote tenía que poner las manos, ¿verdad?, sobre ese animal perfecto y transferir todos los pecados. Y entonces ahí mataban, esa sangre era rociada, pero Dios estaba harto de todos esos animales y toda esa sangre, y eso no saciaba a Dios. Dios quería resolver el problema. ¿Por qué? Porque lo dije la semana pasada, Dios es un Dios que está organizado, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene un diseño. Hablamos del ejemplo de Job, ¿se acuerdan, verdad? Hablamos de cómo Job pasó la prueba que atravesó y Dios no fue con paños tibios. Ay, bendito, sí, mira, perdiste la cabra, perdiste los hijos. No, Dios le dijo, no, espérate, siéntate ahí. Y si tú tienes inteligencia, tú me vas a contestar las preguntas que yo te voy a hacer. Y Dios comienza y se presenta como ingeniero, como hidrólogo, se presenta como arquitecto, se presenta de toda la forma, porque lo que Dios estaba buscando en ese momento era presentarse a Job, ¿verdad? A pesar de que estaba atravesando su prueba, era presentarse como una persona, como un Dios organizado, como un Dios que tiene algo en mente, que tiene propósito, que tiene diseño. Pero eso no estamos, ¿qué es lo que usted está acostumbrado cuando pasa una prueba? Que el pastor le diga, mira, todo va a estar bien, tranquilo, el Señor va a pelear por ti. ¿A cuánto le gusta que el Señor nos diga que Él va a pelear contigo, va a desplazar todo ese drama que ponemos por las redes sociales, y va a desplazar tus enemigos y los va a patear, y abrimos los salmos de guerra y entramos? Y usted sabe que nada de eso es legal en el pacto de la gracia. Lo que Dios debía hacer, ya lo hizo. Por eso es que estamos en un pacto consumado. ¿O piensa que la victoria de Dios fue a media? Vamos a ver. ¿Usted piensa que Dios ganó a media? ¿Usted piensa que Dios dejó una mano en una cruz, la otra la bajó a la tierra, el corazón lo envió a la tumba? Diga conmigo, eso fue un aspecto consumado. Así que Él ganó de una vez y para siempre. Amén. Él venció de verdad. Así que si usted piensa que usted está en guerra, usted tiene que sacarse ese comando de la cabeza, porque nosotros no estamos en guerra. Nosotros no estamos en guerra. Para que se dé una guerra, todavía, le voy a explicar algo bien importante. Para que exista una guerra, cuando hay guerra todavía no hay uno declarado como ganador. Así que la guerra es vigente mientras uno no es declarado como ganador. Ahora yo le voy a preguntar, ¿Jesús fue declarado como ganador o fue declarado como perdedor? No, perdóneme, si usted está en guerra, pues entonces para usted Jesús no ha sido declarado como vencedor. ¿Está conmigo? Perdone que le ofenda y perdone que le baje, le mate las vacas sagradas. Estamos hablando de que usted tiene que tener un entendimiento para poder usted ser efectivo, para poder usted enfrentar las pruebas y las situaciones, para poder enfrentar todas las aflicciones que vamos a enfrentar. Si usted piensa que yo le voy a decir que usted la va a pasar buena, que no va a tener problemas, que lo mejor va a venir, los mejores días, los 5 pasos, se equivoca. Este no es el lugar para que se congregue. Amén. Yo no le voy a vender mentiras, yo no le voy a vender la apostasía. Van a haber problemas, van a haber situaciones, vienen apagones, vienen problemas, van a haber pérdidas, pero diga conmigo, confiad porque Él ha vencido. Esta es la realidad que tenemos que entender. Entonces estamos en un pacto donde Dios ha vencido. Métase eso en el sistema
en su mente toda la realidad, porque es lo que lo va a ayudar a ver sus problemas. Dime el entendimiento del Dios victorioso y del Cristo victorioso que tú tienes en tu mente, y yo te voy a decir cómo tú vas a enfrentar y vas a ver la próxima situación que venga delante de ti. ¿Estamos claros con eso? Esto es bien medular y este entendimiento tiene que... Y yo lo digo de esta manera, ¿verdad? Porque Dios fue radical. Y le estoy explicando, ¿verdad? Que en ese tiempo donde la ley del pecado y la muerte gobernaba por causa de que el hombre había pecado, estaba metido eso dentro del sistema, el perdón, ¿verdad? No pudo, ¿verdad? No pudo resolver. Era como remediar, era como que una curita, vamos a ponerle una curita ahí, ¿verdad? Porque el plan, Emma, era la eliminación completa de la naturaleza que le estaba trayendo problemas a Dios, que era rebelde, que se opone, todas esas cosas que son contrarias, ¿verdad? Que son antidiseño. Y no significa que el perdón no sea hermoso, pero antes de la cruz era un remedio temporal. Diga conmigo, el perdón antes de la cruz era un remedio temporal. Era una bienaventuranza. Romanos 4, 6 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas, ¿verdad? Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. Así que era una bienaventuranza, era un remedio, era una solución temporal, porque si el perdón de Dios directo hubiese sido la solución, Cristo no era necesario, la cruz no era necesario. Así que lo que hacía falta era la crucifixión. Yo le enseñé a los que estaban aquí en la enseñanza de la iglesia orgánica cuando surge la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos hasta aquí? Muchos estaban ahí. Dice la Biblia que Él atrajo toda esa naturaleza y se la llevó a la cruz. Dice, si yo fuere levantado, atraeré a muchos. Así que lo que hizo cuando fue levantado en la cruz, fue que trajo toda la naturaleza del mundo, la pasada, la presente y la futura. Toda la crucificó. Y nosotros, ¿verdad?, nos toca notificar esa realidad. Así que este asunto era, ¿verdad?, de bienaventurado, era un remedio, pero no resolvía el pecado, ¿verdad? No resolvía la naturaleza que peca de forma natural. Calmaba la conciencia, como los sacrificios. Cuando el pueblo veía que la sangre era derramada, dice que había como una calma, pero volvían otra vez a pecar, ¿verdad? Era como que le echaban el germen para las garrapatas, pero el perro lleno de garrapatas no lo mataban. Así que Cristo lo que hace es que mata el perro completo con todas las garrapatas, para que el hombre entonces, ¿verdad? Yo sé que es un ejemplo trágico, Mayra, perdóname, pero no dejó a nadie, ¿verdad? Bueno, tanto así que ni los justos que fueron por obra, ¿verdad? Como Abraham, que es el padre de la fe, ni él, cuando él muere, él ni va al cielo. ¿Cuántos lo sabían? No va al cielo, no, nadie antes de la cruz. Nadie iba al cielo, porque esa naturaleza no podía habitar la realidad de Dios. No había break. Amén. Así que lo que existía antes era lo que llama la Escritura el seno de Abraham. Usted después lo lee con calma. Lucas, esa no me la ponga. Lucas 16, 19 al 31. Ahí usted va a ver que ni los justos hasta antes de la cruz iban al cielo. Todos iban al Seol. Y allí en el Seol había un abismo que los dividía, y esto lo va a ver cuando lea esa parábola, lo va a ver, ¿verdad? Cuando había un pobre que se llamaba Lázaro y había un rico, y ambos mueren. Entonces Lázaro fue llevado al seno de Abraham, donde estaban los justos, y el rico estaba allí donde estaban los malos, ¿verdad? Con los tormentos. Pero cuando Jesús, dice la Escritura, que cuando Jesús descendió, ¿verdad?, que muere, está 3 días, hay referencias, pueden quitarme ese texto bíblico, referencias bíblicas, ¿verdad?, muchísimas, cuando Jesús está en ese lapso de 3 días, que la gente se pregunta, pero ¿qué pasó con esos 3 días, verdad? Usted se ha preguntado qué ocurrió en los 3 días cuando Jesús estuvo muerto.
¿Cuántos han hecho esa pregunta? Efesios y muchas porciones y muchas referencias bíblicas nos enseñan que Él descendió a las profundidades de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Así que Él se paró allí en el abismo, visualice la imagen, había una división, una pared, estaban los buenos a un lado y los malos al otro lado. Jesús desciende allí, ¿verdad? Le quita las llaves al pájaro carpintero, digo a Satanás, y entonces allí le predica, y Pablo dice que se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es lo que, verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Dile a alguien, dejó el infierno vacío. Oye, le voy a decir una cosa, un espíritu que se quería, entonces estamos hablando que habían espíritus masoquistas. Si se quedó un espíritu allí, era un espíritu masoquista. Él le predicó a todos, entonces se llevó los justos. ¿Por qué le predicó a los justos? Porque ellos también tenían que reconocer el sacrificio de la cruz. Hasta los muertos tenían que reconocer ese sacrificio y esa naturaleza, y allí les predicó el evangelio. Él descendió y le predicó el evangelio. Yo no sé si esto usted lo sabía, pero descendió y le predicó también a los espíritus encarcelados. Y allí dice Pablo que fue tanto, ¿verdad?, que se llevó cautiva la cautividad y repartió dones, ¿verdad? Y entonces donde dice que establece lo que son los oficios, ¿verdad? Que los oficios en esencia son el resultado después de esta predicación. Él lo establece como oficial el ministerio, que son 4 ministerios, no son 5. No son 5 porque está el ministerio del apóstol, está el ministerio del profeta, está el ministerio del evangelista y está el ministerio del pastor maestro. En el original dice pastor maestro, porque un pastor no puede ser pastor si no es maestro. Dígame amén. Amén. El pastor tiene la responsabilidad. Entonces, ¿qué hace? El apóstol tiene la responsabilidad de establecer iglesias, ¿verdad?, que sigan el orden y la verdad de Cristo. El profeta señala también que la gente llega a la estatura de Cristo, porque ahora en el pacto de la gracia es el espíritu de la profecía de Cristo. Así que eso lo dice también en el libro de Apocalipsis, está ahí. No le tenga miedo al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis es uno de los libros más hermosos, porque lo que revela es el reino, el gobierno, la autoridad total de Dios, cómo comenzaron las cosas y cómo van a terminar. Y yo no sé si usted sabe ya cómo va a terminar todo lo que está consignado, pues entonces eso le da a uno confianza, saber y conocer, para entonces no tener imaginación. Entonces está el evangelista que se encarga de predicar a Jesucristo y trae las personas a la congregación y se las encarga a lo que es el pastor maestro, para que el pastor maestro entonces pueda enseñar, ¿verdad? Y todos puedan llegar a lo que era la estatura del Señor. Dígame amén. Así que no hay lugar a duda que la sentencia para esta naturaleza era su eliminación mediante la cruz. Por eso un evangelio sin cruz, dile a alguien, no es evangelio. No me venga del evangelio de esto, lo otro, que si lo mejor, que si pito, que si flauta, que si la prosperidad, que si... Mire, nosotros somos prósperos porque estamos en el único próspero, que es Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que prosperes como prospera tu alma. O sea, la prosperidad es un aspecto natural de la nueva vida que nos habita. Esa es una vida próspera, es una vida de soluciones, es una vida que tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos, y automáticamente cuando usted tiene todas esas soluciones dentro de usted, dile a alguien, automáticamente prosperas afuera también. Por eso es como prosperas en el alma. Así que, pero esto es el resultado de luego de haber pasado por la cruz. No puede existir prosperidad si no se pasa por la cruz. Si no hay muerte, porque es imposible. Si no muere esa naturaleza, la prosperidad consignada en la vida del Hijo, es imposible que se manifieste. Amén. Así que es importante que entendamos que un evangelio, usted le da las buenas nuevas a las noticias a las personas, pero tiene que decirle, papá, o cariño, como usted le quiera decir, no sé, busque la forma como usted se lo quiera decir. La salvación está en la cruz, pero ahí dice muerte, y tienes que dejar esa pelota de problemas, esas situaciones las tienes que dejar. Muchas veces cuando la gente va a la oficina es que el problema es que tiene que irte a la cruz,
El problema es que quieres mejorar una vida que tiene que ser crucificada. Entonces queremos seguir mejorando aquello que Dios ha sentenciado para la muerte. Así que, ¿cuál era la solución? Dígame, pastor, ¿cuál era para este asunto? Una nueva naturaleza, una nueva creación que tuviera acceso a la ley de vida original, que regresara. Dios no quería remedios, Dios no quería seguir perdonando mediante sacrificios, mediante la ley mosaica, todas esas cosas. Él quería que entráramos en una nueva creación. Diga conmigo que regresáramos al inicio. De nuevo, cuando usted quiera comenzar, ¿verdad? Gaby, tú que tienes ese interés, y Alondra y todos los jóvenes que están aquí, yo sé, ¿verdad? Con las preguntas que nos hacen y tienen ese interés, yo siempre le digo a las personas, cuando me preguntan cómo comenzar, yo le digo comiencen por Génesis, porque es imposible entender qué se perdió y qué fue lo que la cruz nos devolvió. Yo quiero que usted entienda que lo que se perdió fue el gobierno de Dios, fue la entrega, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la cruz nos devolvió ese mismo gobierno que Adán perdió. Así que la única forma de poder resolver este problema era mediante una nueva naturaleza, una nueva creación. Por eso Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, diga conmigo, una nueva creación. Así que nada aquí vale nada, sino la nueva creación en la que, esto es importante que lo entendamos, querida iglesia, en la que ya estamos. Usted no tenga la mínima duda de que usted está ya en esta nueva creación. Ah, pastor, pero mis problemas, está en la nueva creación. Ah, pero porque yo tengo estos pensamientos, está en la nueva creación. Lo que pasa es que su alma todavía no lo ha entendido. Su mente no ha sido renovada. ¿Cuál es la orden? Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que todo se consigna a renovar. Así que estamos en esa nueva creación. Para esto, ¿verdad? Se debía nacer en esa vida. Entonces Dios establece lo que es el nuevo nacimiento. ¿Cuándo se menciona el nuevo nacimiento por primera vez? Cuando Jesús tiene la conversación, que se acerca un maestro de la ley y le pregunta, le dice, ¿qué le dice Nicodemo a Jesús? Sabemos que vienes de Dios, pero él se estaba tratando de esforzar desde ¿qué? Desde la naturaleza adámica. Era un maestro de la ley, pero estaba en Adán. Así que él sentía, habían ciertas señales que la misma escritura le estaba diciendo de que él era el Mesías. Pero había algo dentro de él que no podía verlo. Así que Jesús le dice, para que entonces tú lo puedas ver desde adentro, querida iglesia, que es donde realmente debemos ver todas las cosas que tienen que ver con Dios. Diga conmigo, desde adentro. Por eso la oración apostólica constantemente era que los ojos del entendimiento sean abiertos. Así que el nuevo nacimiento nos proporciona y nos otorga genética divina de la vida del más allá, que no pertenece a esta tierra. Esa es la nueva creación. Aquí, ¿verdad? Todo aquel que está en Cristo, nueva. Así que pertenecemos a esa. Por eso no tiene que dudarlo. Usted es parte de esta nueva creación. No tenga duda. Porque cuando usted tiene duda, viene otro tonto útil y le daña la cabeza y lo desconecta de lo que usted tiene que entender. Amén. Usted se tiene que educar, usted tiene que entender para que nadie le meta duda, para que nadie le haga el trabajo a la serpiente, porque la serpiente lo que hace es meter duda. Y usted sepa que usted ha nacido de nuevo, que usted tiene genética de arriba, que usted tiene un Espíritu Santo que le enseña, que usted tiene frutos del Espíritu, que muchos de ustedes tienen dones que aún ustedes no saben, pero tienen dones. Pero mediante la búsqueda y el entendimiento, mediante la capacitación como las que se está dando en esta noche aquí, usted va descubriendo. Usted puede decir, pastor, pero ¿cómo yo descubro?
mi don. ¿Cómo yo puedo descubrir mi don? Le voy a traer algo natural. ¿Cómo un doctor que nació para ser doctor sabe que es doctor? No, pero ¿por qué? Porque dentro de él le molestaba, había una inquietud con las enfermedades. Así que usted tiene que ir buscando poco a poco qué le inquieta. A lo mejor es la palabra profética, a lo mejor es la enseñanza. Hay dones que el Espíritu Santo, créame que el Espíritu Santo a todos los que están aquí y aún los que no están, ¿verdad?, que son parte de toda esta congregación, muchos tienen dones que ni conocen, pero los vamos descubriendo. Aparte de que usted ora y usted, ¿verdad?, la Biblia dice que deseemos los mejores dones, pero al fin y a la postre es el Espíritu Santo que los da. Dile a alguien como Él quiere. Nadie puede decir yo tengo este don si el Espíritu Santo no se lo ha dado. Ahora, en el caso de los frutos, sí los tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene paciencia, fe, benignidad, templanza, paz. Todos tienen eso, pero no en el caso de todos los dones. ¿Ven? El Espíritu Santo los da conforme a las capacidades que tengan las personas. ¿Para qué, verdad? Cuando termine esta enseñanza voy a hablar de los dones del Espíritu uno por uno para que usted pueda entenderlos y a su vez, ¿verdad?, pueda pedir al Señor que le dé dones, ¿verdad? Y si es la voluntad de Él, pues se los da. San Juan 3:3 habla acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento para que podamos ver. Es imposible entrar, es imposible ver el reino si no nacemos de nuevo. Posiblemente, ¿verdad?, hay muchas personas que pertenecen a muchas congregaciones, pero yo tengo una noticia que darles, que no todos han nacido de nuevo. Gracias por el entusiasmo. ¿Cómo usted sabe que usted ha nacido de nuevo? ¿Cómo usted sabe que usted está en una nueva creación? ¿Cómo usted sabe que usted tiene genética divina? Bueno, lo primero es que usted odia el pecado. Eso es lo primero. Si usted no siente que usted odia o desprecia el pecado, yo tengo que decirle, no ha nacido de nuevo. Porque la naturaleza impartida erradica lo que es el pecado y desprecia el pecado. Ah, pastor, pero ¿por qué yo sigo pecando? No, yo no estoy hablando de pecados involuntarios. Yo estoy hablando de que para que usted sepa si usted ha nacido de nuevo, pues usted por lo menos tiene que levantarse por las mañanas, por lo menos deseando no pecar. O que usted dice, ay, hoy yo voy a pecar, hoy yo voy a hablar mal del pastor, hoy yo voy a apelar a Gaby, hoy yo voy a murmurar del otro. Usted se levanta así, ¿verdad que no nos levantamos? Al contrario. De hecho, ¿qué es lo que es la oración modelo, Billy? ¿Qué es lo que dice? Ayúdame a no pecar, que se haga la voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Pero como estamos en ese proceso, que nuestra alma se convierta. Ay, ahora sí, ¿verdad? Pastor, pero entonces no he nacido de nuevo y tampoco me he convertido. No, usted nace de nuevo, pero su alma está infectada con mala información. Y esa alma se resiste. Esto es lo que la Biblia llama que es la carne. Esa alma todavía ama pecar, y esa es la lucha que todos tenemos. Por eso es que en su espíritu, su nueva naturaleza rechaza el pecado, pero en su alma, diga conmigo, a veces tengo algunos deseos. Ah, no, ustedes no, pues ustedes son unos santos. Amén. Pero para eso está el nuevo nacimiento, la impartición de esa nueva creación que nos ayuda, ¿verdad? Por eso la ley del pecado y de la muerte, desde que entra en función de forma natural y genética y orgánica, porque así como la ley de vida que gobernaba antes de todas las cosas, que comenzó con Dios, era una ley natural. Adán hacía lo que le agradaba al Padre, él recibía las instrucciones, ¿verdad? Era un alma viviente. Lo que ocurre es que Adán nunca comió de Cristo. Cristo estaba en el huerto y él pudo, en vez de haber comido, porque lo que se le prohibió comer fue del fruto del árbol del bien y del mal. Esa es la línea que Dios le puso. Pero él entonces no extendió, sino que
extendió del conocimiento, pero debió haber comido de la sustancia de Cristo y hubiese madurado y hubiese ejercido una función como el Adán correcto, pero no lo hizo. Amén. Y ahí es donde entra entonces esta ley que le digo que es genética, orgánica y natural. Dígalo conmigo, la ley del pecado es genética, orgánica y natural. Eso está en el sistema, ¿verdad? Y yo quiero que usted entienda por qué. Por eso es que comencé diciendo que esto es un estudio bien importante, que usted no se conforme, sino que usted tiene que oírlo y ponerle la seriedad que hay que ponerle a un estudio como este. Yo no tengo problema, yo entiendo esto, lo estoy entendiendo, me falta mucho por comprender y yo lo poco, ¿verdad?, que he podido comprender se lo comparto a ustedes. Pero yo responsablemente le tengo que enseñar las causas y también tengo que enseñarle la naturaleza impartida que usted tiene dentro, que no se tiene que frustrar. Las personas dicen, ay pastor, pero es que yo ahora sí que con esta verdad, claro, ¿por qué? Porque la verdad nos compromete. La gente no quiere oír la verdad y la gente quiere que le pasemos la mano porque es mejor así, porque no se tienen que involucrar. Pero dile a alguien, la verdad de Dios nos envuelve y nos involucra, nos hace parte. Entonces la gente prefiere mejor hacerse como que, puedo decirlo, no hay problema, nadie se ofende. La gente prefiere hacerse el tonto y no entender, no me hago responsable, no lo comprendo. Y entonces puedo decirle ayer en la rendición de cuentas, no, es que el pastor no lo supo explicar bien. ¿Usted cree que esa excusa se va a sostener? ¿Usted piensa que en el fuego de Dios se va a sostener una excusa como esa? No, porque se supone que usted, una de las características de un nacido de nuevo es que tiene hambre y sed, se convierte en un buscador. La Biblia dice que el que busca, halla, y el que llama, se le abre. O sea, se convierte en una persona, ¿verdad?, que se interesa. Así que esta ley del pecado y de la muerte, desde que entra en función, ¿verdad?, lo único que siempre trajo fue, diga conmigo, estragos. Dígalo, estragos. Fue un desastre. Fue un desastre y todavía hoy sigue parte del desastre. Y a mí me da gracia porque muchos creyentes, muchos hijos de Dios hoy dicen que las cosas están malas. Usted hay que echarle un ojo a la Escritura. Yo voy a traer 4 ejemplos de los estragos de la ley del pecado y de la muerte cuando entró. Usted dice que esto está malo, vaya, que esto está malo, pastor, que sí, yo sé, pero nosotros no podemos afirmarnos en eso nada más. Ya el Señor nos dijo que íbamos a tener aflicciones, ya el Señor nos dijo, ese es el problema de no leer la Escritura, el problema de no escudriñar la Escritura, es que se crean muchas imaginaciones. Y no es que las situaciones no son reales, no estoy menospreciando situaciones particulares, pero de nuevo, ¿cómo Dios ve esas situaciones? ¿Cómo Dios se presentó con Job? ¿Qué fue lo que dijo? Ay, bendito Job, mira, ay sí, Job, ay, bendito, sigue, ay, no hay problema, voy a orar por ti. Dios no le dijo a Job que iba a orar por él. Job le dijo, tú eres un necio, siéntate a ver si tienes sabiduría, a ver si te sostiene. Y deja la poca vergüenza y vamos a hablar de verdad. Te he permitido 48 capítulos hablar de mí, echarme la culpa de tus problemas, y ahora yo te voy a hacer unas preguntas y si tú tienes sabiduría, tú me vas a contestar. Tanto fue ese golpe en la vida de Job que dígale a alguien, la cosmovisión de Job cambió. Porque cuando conocemos el propósito eterno de Dios, toda nuestra visión cambia acerca de Dios. Entonces dejamos de tener dioses personales y comenzamos a ver al único y verdadero Dios. Mire algunos estragos de la ley del pecado. Romanos 1, 28 al 32, y esto sí lo voy a leer. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se está refiriendo a esa naturaleza, ellos resistieron. Adán y Eva no le importó la responsabilidad que tenían, no le importó la administración del huerto, no le importó la vida que había sido impartida, no le importó la imagen y la semejanza impartida. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí entra un caos porque los saca del ámbito y del gobierno de Dios para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Le estoy diciendo, esto es un listado de algunas cosas de la naturaleza adámica, recuerden, le dije ahorita que el pecado es como un radical libre que se metió en el cuerpo y comienza a alimentarse de ese cuerpo hasta que, ¿cómo se dice? Cuando el cuerpo está completo lleno de cáncer, metastizado, metastizó completamente la vida del hombre, entró ahí. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Gracias por el entusiasmo, respira y tome agua. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, escuche bien, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican todo este mal. Esto es, mire, le traje algo. Después usted lo lee con calma. Yo he leído Romanos como 4 o 5 veces en esta semana para poder entender, ¿verdad? Porque me gusta explicar con algún entendimiento. Bueno, para ir cerrando, voy a hablar de algunos efectos y estragos, ¿verdad? Voy a traer 4 eventos, y usted es importante que los anote para que los estudie con calma. No me va a dar el tiempo de profundizar, pero algunos efectos y estragos que la Escritura nos enseña que produce la ley del pecado y de la muerte. Número 1, Caín y Abel. ¿Cuántos han leído de la historia de Caín y Abel? Caín y Abel, de hecho, Caín y Abel fue el primer fruto de la ley del pecado y de la muerte. Eso fue lo primero. Eso fue un desastre porque imagínense, un hermano mata a otro hermano. Imagínate cómo estaba esa familia. Eso fue un desastre total. Amén. ¿Cuáles son los efectos que se da? ¿Qué es lo que vemos que produce esta ley de pecado en ellos? Celos, diga celos. Homicidio y maldición. Amén. Eso fue lo que hizo entonces la ley del pecado en el corazón, particularmente de Caín. Y yo quiero que usted vea todo el panorama. Tanto Abel como Caín se presentaban delante de Dios, ¿verdad? A traer sus ofrendas. Dice la Biblia que Abel trajo lo primero, lo gordo, dice que trajo un cordero gordo, y Caín trajo del pasto del coitre, del sobrante, de las frutas podridas, ¿verdad? Todo lo que no envolvía un acto de obediencia. Y cuando lo presenta delante de Dios, entonces él pretendía que Dios aceptara esa porquería, porque eso era una porquería. Y no estoy hablando de cantidades, no estoy hablando de ni menoscabando, pero siempre, escuche bien esto porque esto es medular y lo voy a decir aquí porque ustedes están con una mente enseñable. ¿Lo quieren oír? ¿Quieren oír? Si lo que hacemos no nos mueve, no mueve a Dios. ¿Okay? Tiene que mover. Entonces, en el caso de Abel, esa ofrenda, ¿verdad? Eso era lo primogénito, era lo más caro. Era lo que movía su corazón. Por eso esto, cuando Dios lo ve, en aquel momento, la forma de confirmar cómo ese sacrificio, ¿verdad?, había sido aceptado. Estamos hablando de que eran sacrificios, no estaba todavía la ley de Moisés. Ellos pues estaban practicando ciertas cosas, ¿verdad?, porque era la inclinación de esa naturaleza de buscar la salvación por los méritos. Amén. Eso es lo que nos produce la gracia. La gracia entonces es un regalo inmerecido, ¿verdad? Nos dan esa naturaleza sin hacer nada, pero sí. No piense que usted no tiene que hacer nada. La nueva naturaleza lo involucra, lo habilita y lo deja sin excusas para poder hacer de tercer. La gracia no es una licencia para pecar. Pero en el caso de estos dos muchachos, están allí y la forma de confirmar es que desciende fuego, ¿verdad?, y consume lo que ellos están presentando. ¿Qué ocurrió? Que descendió fuego sobre la ofrenda de ¿quién? De Abel, diga Abel. Amén. Y entonces cuando Caín ve eso, a pesar de que él sabía de que le había llevado las obras a Dios, de que lo que le estaba presentando ayer era una porquería, se enoja.
se molesta. Usted, o sea, la gente está pasada, la gente es mediocre y se molesta con la excelencia. Pues mire, no, todos tenemos la capacidad, la gracia nos habilita para ser excelentes. Pues entonces, este muchacho se enoja con la excelencia del sacrificio de Abel. Entonces comienza a mirarlo con desprecio. Y ¿qué es lo que ocurre, verdad? Ese enojo no pudo dominarlo, porque era imposible. La ley del pecado, una de las cosas que hace es desestabilizar las emociones. Por eso es que yo, ¿verdad?, tengo que retomar una enseñanza de los reyes, porque todavía me faltan unos 12 reyes, unas 12 emociones del alma. Pero yo estuve aquí como 3 años predicando de los reyes, que es la anatomía del alma. Así que ahora aquí el enojo de este hombre, ¿verdad?, lo incapacitó para dominar. Esa ley lo incapacitó para dominar su enojo, porque su ofrenda no fue aceptada. Pero a pesar de que Dios le advirtió y le dijo que el pecado estaba en la puerta y que todavía podía manejar eso, pues no tenía una naturaleza que pudiera obedecer, no había la ley de vida, no podía ayudarlo. Él estaba escuchando a Dios desde afuera, porque la relación de Dios luego de que el hombre peca es ambiental. Diga ambiental. Dios le hablaba desde afuera. Por eso es que cuando Dios desciende y habla con Adán, él se esconde, porque en esa naturaleza adámica no había forma de reconocer que era Dios. La gente dice, sí, él lo conocía y se escondió. No, es que esa naturaleza en pecado no podía ya oír a Dios de forma intrínseca, que es de la forma que hoy tú y yo lo podemos oír. Usted sabe que usted puede oír a Dios, ¿verdad? ¿O usted no lo sabía? Usted puede oír a Dios en este pacto. Y Dios le habla en su espíritu, porque usted es domicilio permanente de Dios. Que nadie le meta lo contrario en su mente. Usted es domicilio permanente de Dios. Dios le puede hablar, el Espíritu Santo le habla, Jesucristo le habla. Usted tiene la Trinidad. Amén. Aleluya. Toda esa Trinidad está morando dentro de usted. El efecto fue que Caín no hizo caso, terminó matando a su hermano, ¿verdad? Caín es maldecido, es desterrado y vivió el resto de su vida como un espíritu errante. Para que usted entienda la magnitud de lo que esta ley del pecado acecha al hombre, lo daña, para que usted pueda entender, para que pueda entender la lucha que muchas veces usted tiene. Usted no tiene lucha. Tiene lucha, ¿verdad? Y esa tendencia, esa memoria está en el alma, de vivir errante, de hacernos las víctimas, de pensar que somos, ¿verdad?, que estamos en la única batalla, en el único proceso. No, estamos pasando situaciones, pero usted tiene una vida perfecta en usted. Usted ha sido recreado. Así que el asesinato de Abel fue la expresión máxima del poder de este nivel de pecado. Eso fue algo desastroso. Piense por un momento, trasládate allí, Jason, imagínate ese panorama de transgresión. Imagínese cómo su mamá, su Adán, bueno, fue un desastre total. Ese fue el primer resultado. Me quedan 5 minutos, ¿me los dan? El otro ejemplo, el arca de Noé, que lo tocamos la semana pasada. Billy, te debo las fotografías de la Torá. Billy me pidió las fotografías de la Torá. Lo que pasa es que no he tenido el break de tomarlas, pero te las voy a pasar, ¿verdad? Porque yo traje un dato que los rabinos, las opiniones rabínicas, dicen que Dios decidió eliminarlo todo, porque el pecado era tan grande que era todo contranatural. Hasta los animales, el perro tenía relaciones con el gato tenía relaciones, no sé cómo, pero con la iguana. Eso fue un desastre y Dios no pudo lidiar con esa realidad, y entonces Él tiene que, de forma remedial, porque el problema no fue solucionado, porque cuando se abren las puertas del arca, ¿qué fue lo que hizo Noé? Cogió una volqueta, una borrachera, y eso comenzó. ¿Por qué? Porque es que no hay forma. La inclinación del mal en esa naturaleza siempre estuvo. Pero entra, ¿verdad?, lo que es el arca de Noé, que lo va a ver en Génesis 6:9. Es una corrupción total, con un efecto masivo, de destrucción masiva. Ya toda la tierra
estaba infectada, ese mal, ¿verdad? Caín estaba errante, las hijas de Caín, eso fue un desastre total. Entonces cuando nacen los hijos de Set, ¿verdad? Que comienzan los hombres a volver otra vez a adorar a Dios, se juntaron con las mujeres, tuvieron relaciones con las hijas de Caín. Eso fue un desastre total. Y ahí vienen los gigantes, todo. No nos daría el tiempo para poder completar, pero esta ley fue tan influyente, ¿verdad? Que provocó que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre fueran de continuo mal. Y eso está en Génesis 6:5, no me lo tienen que poner. Así que esto fue un efecto global. La humanidad estaba metastizada. Esto trajo como resultado un juicio mediante el diluvio. Toda carne fue destruida, excepto Noé y los que estaban en el arca. Así que el arca se convirtió como un tipo y sombra de lo que es la cruz, ¿verdad? Lo salvó de forma remediar. El pecado generalizado trajo muerte a la creación, violencia y la necesidad de un reinicio. Lo que Dios hizo en ese momento particular, con el desastre del pecado que había en toda la tierra, fue un remedio, fue un reinicio, pero provisional, porque no trabajó con el problema no se resolvió. El otro ejemplo que quiero que se lleve, ¿verdad? Y luego lo estudie, es la Torre de Babel, Génesis 11. Eso es otro efecto de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ocurrió en la Torre de Babel? Fue un orgullo colectivo, fue, ¿verdad?, una confusión. Y el resultado de toda esa confusión, porque la Biblia cuando ve que el hombre quería hacer una torre para llegar al cielo, mire cómo esa naturaleza estaba tan impregnada de pecado y de una visión miope, que entonces ellos dicen, vamos a juntarnos aquí y vamos a levantar una torre para llegar al cielo. Así que aquí comienza lo que es el sistema también, y lo que hoy sigue, que la gente piensa que va a llegar al cielo por lo que hacen, ¿verdad? Pero ya Cristo nos proveyó la salvación, la gracia, y nosotros parte, ¿verdad?, del trámite ya es que ya estamos en el cielo. Ya estamos en el cielo por causa de esa salvación, solamente que tenemos una pierna acá y otra en el cielo. Se supone que trabajemos así, amén. Tenemos una naturaleza que se nutre del más allá, de la genética del cielo, y por eso es que tenemos la responsabilidad de traer, diga conmigo, el cielo a la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Pero la gente que no entiende eso, pues se quieren ir para el cielo antes de tiempo, amén. Así que la Torre de Babel trae ese orgullo, ¿verdad? Y esta ley lo que hace es que trajo este orgullo y esta falsa autosuficiencia. Hagamos esto y pongámosle nombre. ¿Conoce gente así que tienen una falsa autosuficiencia, ¿verdad? Y piensan que son X o Y cosas por lo que hacen, por el nombre que tienen. Nosotros somos porque estamos en Cristo, ¿ok? Tú eres, Alondra, porque estás en Cristo. Tú eres hija porque estás en Cristo. Tú eres porque estás en Cristo. Tú eres porque estás en Cristo. Somos porque estamos en Cristo. Pero en ese momento, todo esto, ¿verdad?, ese deseo de alcanzar el cielo por los propios méritos, ignorando lo que es la voluntad de Dios. Pues el resultado es que Dios los miró y entonces cuando los vio así, dijo, bajemos y descendamos y confundámoslo. Y ahí es donde viene el revolú usted sabe que yo quiero ser un buen americano, hablando buen inglés, aleluya, y por culpa de Babel se me hace difícil, pero no imposible, amén. Así que ahí es donde viene esa confusión, porque todo lo que no está conforme al diseño de Dios, escuchen bien, todo lo que no va en línea con el propósito de Dios tendrá como resultado confusión. Todas las personas dentro de las congregaciones que no entienden el propósito de Dios siempre van a estar levantando torres de Babel, y el resultado va a ser confusión, porque van a estar levantando algo que Dios nunca pensó que se levantara. ¿Está claro conmigo? Esto es pesado, es fuerte,
pero es importante que lo podamos entender. Así que este fue el resultado: confusión de lengua, división entre los pueblos y la pérdida de unidad bajo el propósito divino. Por último, y con esto cerramos ahora, Sodoma y Gomorra, Génesis 18 al 19. Usted tiene que ver ahí la depravación total. 4 ejemplos. ¿Cuál fue el primero? Caín y Abel. El segundo, ¿cuál fue el segundo ejemplo? El arca de Noé. Tercero, la torre de Babel. Pero esto botó la bola. Créame que esto fue después del diluvio, para que usted vea que el arca, la lluvia o el ahogamiento de toda esa especie, ¿verdad? Aunque fue un reinicio, pero no resolvió el pecado, porque el problema del pecado, diga conmigo, se resolvió en la cruz. Cristo resolvió el pecado de la cruz. O sea, no podía resolverse de otra manera. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Fue una depravación total y fue un juicio que la Escritura dice que Dios la destruyó, ¿verdad? Esos son los datos que están, y los datos arqueológicos lo confirman, que descendieron piedras de arriba. Eso está confirmado, ¿verdad? Porque eso fue contranatural. El pecado alcanzó un nivel de depravación sexual y violencia tan grave que la tierra misma clamó, ¿verdad? Un día estaba Abraham tranquilo y llegó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y le dijo: venimos a destruir esa ciudad porque toda la tierra está clamando por justicia. No toleraban tanto pecado, ¿verdad? Y la ley del pecado había alcanzado a toda la ciudad al punto de rechazar, ¿verdad? Que rechazaron la hospitalidad y querían tener relaciones sexuales con los ángeles de Dios que fueron a destruir la ciudad. Imagínense cómo estaba eso, que no pudieron discernir, porque la naturaleza del pecado y de la muerte no puede discernir. Ellos, puede discernir, decir esto es bueno, esto es malo, pero como todos hemos aprendido aquí, es desde el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos sí podían decir esto, pues es bueno que yo me acueste con estos ángeles. Y entonces ahí, esto no fue tan fuerte, que el resultado fue fuego, azufre, ¿verdad? Destruyen ambas ciudades. Solo Lot y sus hijas escapan por pura misericordia, pero usted sabe que la esposa de Lot, por causa de la ley del pecado y de la muerte, miró para atrás. Dios le dijo: no miren para atrás, y cuando miró para atrás, entonces se convirtió en estatua de sal. Y la historia dice, ¿verdad? Por lo menos los historiadores de hace siglos atrás dicen que hasta aquel momento estaba esa estatua allí. O sea, hay confirmación arqueológica de esa figura que se quedó petrificada. En conclusión, la ley del pecado y de la muerte se evidencian en individuos, Caín, ¿verdad?, que no pueden dominar sus pasiones, en sociedades completas como la generación de Noé y la generación de Sodoma, y en los proyectos humanos, que es Babel, ¿verdad?, que es donde desafían a Dios. La ley del pecado y de la muerte siempre va a desafiar a Dios. De nuevo, la ley del pecado y de la muerte siempre va a desafiar a Dios. Esto es bien importante que se lo lleve. Y las consecuencias visuales, ¿verdad?, o visibles, fueron la muerte, la dispersión, la destrucción, la pérdida del propósito y la separación absoluta de Dios. Y ante ese panorama, pues entonces, y aquí lo voy a dejar, Dios llama a Abraham, y seguimos la semana que viene, para de Abraham entonces establecer proféticamente, para que entonces naciera lo que es, o se formara lo que es el pueblo de Israel, a quien se le entregaría, diga conmigo, la tercera ley. ¿Cuál es la tercera ley? La ley de Moisés. Amén. ¿Cuántos aprendieron? Denle un aplauso al Señor, Xiomara. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia.
Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia, Fe y Gracia. Y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.